La escena empieza en medio de la noche donde el señor Derus que se encuentra agradeciendo a Raon por su gran trabajo. Raon es el protagonista de esta historia, y su villano el gran Derus Robert, se sentía muy satisfecho de que el prota cumpla todos sus caprichos. Por aquellos tiempos necesitaba un jefe de sombras, el puesto estaba vacante, pues el prota como había demostrado trabajos maravillosos la casa Robert había empezado a crecer muy rápido. Sin embargo Derus tenía una inquietud así que preguntó al prota si cree que una sombra necesita libertad. El prota supo responder que las sombras no necesitan tener pensamientos, emociones ni corazones, que solo necesitan seguir las órdenes de los maestros. Derus se encontraba satisfecho con la respuesta ya que conocía a la perfección su rango, sin embargo todavía no descartaba su duda. Entonces preguntó por qué actúa por su propia cuenta, y cómo te liberaste de adoctrinamiento. Aquel aviso le cayó de frío pues no sabía cómo es que se dio cuenta. El adoctrinamiento era la forma en que la casa Robert utilizaba a un grupo de asesinos denominados sombras, los cuales secuestraban o compraban niños pequeños y los convertían en asesinos, para que dediquen toda su vida a hacer trabajos sucios de la casa Robert. En pocas palabras criaban perros fieles para la casa. El prota también fue adoctrinado por Derus pero gracias a un encuentro especial durante una misión encomendada se pudo liberar de las horribles cadenas que lo ataban. Todo eso había pasado en una misión. Según el prota, Derus no sabía de ello, generando la duda de cómo lo supo. Entonces Derus empezó a explicar que todos los asesinos incluyendo al prota mencionó que tienen dos collares que lo atan, que el primero es el adoctrinamiento y de cuál se había escapado de alguna manera, en cuanto al segundo era el gusano de la ira, y en esta escena Derus empieza a atacar al prota, el cual era un insecto implantado en el cuerpo, el cual obedecía las órdenes de Derus y en aquella ocasión se encontraba comiendo el corazón del prota. Aquella hechicería incluso podía leer las emociones de un esclavo. El prota a este punto se encontraba muy disgusto con su amo, que después de haber servido fielmente lo castiga de esa manera y que actúa como un noble santo. Derus por su parte entre sonrisas mencionó que aquello se llama tener cuidado ya que se escapó del adoctrinamiento. El prota había sido secuestrado a una temprana edad en la que apenas recordaba nada, luego fue criado como un sabueso y asesino de la casa Robert. Hubo un tiempo donde se convirtió en el líder de las sombras. A pesar de ser líder continuaba viviendo sin corazón ni emociones. Sin embargo por una afortunada casualidad terminó aprendiendo una técnica de cultivo llamado Anillo del Fuego. La técnica era una habilidad especial de espadachín más fuerte del continente, la cual le permitió liberar del adoctrinamiento. Al poder liberarse, finalmente pensaba poder escapar del grupo de las sombras y soñar con libertad. Sin embargo, para su mala suerte fue descubierto. Entonces se preguntaba por qué lo único que hay para mí es muerte y no libertad. Comenzó a odiar su vida, a su vez mencionó no puede terminar de aquella manera. A pesar de estar siendo castigado por fuertes iras del gusano pudo ponerse de pie, sorprendiendo así a Derus, de cómo es que es capaz de mantenerse de pie estando en aquel estado. Tomó el brazo de Derus, su propósito era al menos dejar una herida antes de morir, se rehusaba a tener una muerte patética, entonces empezó a atacar, y sí pudo generar una herida en Derus. Derus actuó casi de manera inmediata y exterminó con la vida de prota. Se quedó sorprendido del prota de haber resistido el ira del gusano y haber provocado una herida. A su vez se sentía alivio ya que lo había exterminado. Entonces ordenó a sus otros hombres que se deshagan del cuerpo. Derus era considerado como uno de los guerreros más fuertes del continente. Era obvio que no podía ganar. Él era muy fuerte mientras que el prota solo era un débil sirviente. El prota mientras perdía su vida se lamentaba de haber tenido que vivir aquella vida sin ningún motivo. Sin embargo, sea cual sea el destino, ya sea a Dios o incluso a un demonio pedía de favor que le permitiera vengar de Derus. Fue así como el cuerpo de prota se murió pero se reencarnó en un niño. El prota no se encontraba muy satisfecho con el cuerpo, debido a que acostumbrar a aquello se observaba difícil. La mujer que lo sostenía se llamaba Silvia, su madre cuando reencarnó de bebé. A pesar de estar en un cuerpo de bebé conservaba todos los recuerdos de su vida pasada como asesino. Al principio pensaba que era un sueño y que había dormido 100 días, pero al pasar las horas él continuaba sin poder moverse, entonces finalmente aceptó su reencarnación. Aquella mañana su madre se encontraba en la ventana observando el clima, de lo hermoso que se veía. A su vez esperaba el pronto regreso de su señor, ya que solo así podría dar un nombre al bebé. Antes de que el bebé recibiera el nombre lo llamaban Sol. El prota suponía que al no dar la cara por más de 100 días concluyó que debe estar muy ocupado. Como se encontraba en un cuerpo de niño no podía entender mucho la vida después de la reencarnación, pero suponía que la familia es bastante rica y perteneciente a clase alta. A su vez pensaba que es mejor reencarnar
encarnarse en una familia rica y poderosa que a una familia normal y corriente, ya que necesitaba vengarse de Derus. De momento con aquel cuerpo lo que necesitaba era tener bastante paciencia. Como se encontraba simplemente en una habitación no sabía cuál era su posición. Además antes de su muerte no había dominado el anillo de fuego, también necesitaba aprenderlo para poder completarlo. Así que tenía que ser más paciente y perseverante. Su madre por fin había sacado fuera de su habitación. Entonces pudo visualizar el tamaño y lo llamativo de la mansión, así que dedujo que la familia pertenece a clase alta. Estando así una sirvienta llegó al lugar llamando a la señora Silvia, abrió la puerta y comentó que el señor está en camino. Aquel señor era su padre, abuelo del prota. Silvia mencionó que deben preparar algo para recibir, sin embargo la sirvienta comentó que es demasiado tarde, que ya está en la puerta. Entonces anunciaron la llegada del señor. El prota presenciaba que el señor ejerce tanta presión con solo su presencia. Silvia cuando tuvo de frente saludó a su padre. Mientras tanto, el prota conocía a aquel anciano con cabello dorado como el sol, ojos carmesí como el fuego y un rostro más frío que un iceberg. Él era el dueño de la casa más fuerte del continente, el rey destructivo del norte Glenn Sigard. Entonces en este punto pudo determinar que había reencarnado en la casa más fuerte del continente. Silvia le entregó al bebé a su padre. Entonces, el rey llamó al bebé Raon, hizo saber que como el nombre lo indica, será vivir tranquilamente y en silencio como una sombra o como si no estuviera. El prota se sorprendió ya que tras haber atravesado la vida y la muerte había recuperado su nombre. Pasó así toda la tarde y ya era de noche. El prota suponía que todos deberían estar durmiendo. Entonces se levantó de su cuna. Sin embargo el sueño le llegaba a intervalos aleatorios, y cada vez que se despertaba Silvia estaba a su lado, y no podía controlar su maná ni nada, pero al menos sentía un alivio ya que ahora podía dormir en una cuna. Fingió estar dormido y su madre la dejó en cuna y se retiró. Entonces era el momento apropiado. Comenzó con la condensación de anillo de fuego. Las técnicas ordinarias de cultivo continental utilizaban la respiración para aceptar el maná de naturaleza y acumular aura en el centro de energía. El anillo de fuego que se obtiene a través de encuentros especiales era diferente. Al igual que un hechicero que crea círculos de maná, este creaba un anillo circular alrededor del corazón, lo que alimentaba a la resistencia y estimulaba el crecimiento del cuerpo, al tiempo que aumentaba la fuerza de voluntad y la afinidad con el maná. Gracias a ello aquel método permitía obtener las condiciones idóneas para convertirse en guerreros. Era la mejor técnica de cultivación. Otra ventaja era que ni siquiera un genio como Derus podía determinar si el anillo de fuego existe o no. A este punto el prota llegaba a deducir que si cultiva su cuerpo y su mente usando el anillo de fuego y dominando la habilidad con la espada de Sigard, su venganza contra Derus Robert no será un sueño imposible. Con aquel cuerpo el prota no pudo llevar a fin su maná, debido a la intensa frialdad. Por más que dormía más de 20 horas su cuerpo mantenía todavía frío. El bloqueo era una de las 9 áreas. Entonces, a ese paso iba a morir después de que la frialdad desbloquee todos sus circuitos de maná. De por momento necesitaba romper los circuitos con el anillo de fuego. Por otro lado también era un desperdicio tirar a la basura aquella frialdad de alta intensidad. Así que lo iba a combinar con el flujo de fuego y lo iba a hacer circular juntos. Estaba consiguiendo el objetivo, así sea lento. Sin embargo no podía continuar cultivando ya que su cuerpo no resistía a tanto. Entonces se quedó dormido. Al día siguiente el prota se encontraba gateando por el pasillo y su mamá continuaba enseñando poco a poco. Para prota era muy difícil gatear, pero no le quedaba otra opción ya que era un bebé. Finalmente su madre la cargó. Entre felicidad mencionó que Raon es un genio y muy lindo. Estando así llegó un anciano, antiguo sacerdote. Se dice que su destreza en el poder divino y en el arte es excelente. Él era considerado el sanador más famoso del continente, pero su pasión por los viajes hacía que sea difícil conocerle. El sacerdote había acercado hacia Silvia debido a que había escuchado que había tenido un hijo. Cargó al bebé y mencionó que es rubio y de ojos rojos igual a ti. Y en este momento menciona que es muy lindo a diferencia de Glenn, que es todo lo contrario, y preguntó por su nombre. Silvia comentó que se llama Raon. Entonces pidió permiso a Silvia para echar un vistazo a Raon. Al revisar pudo notar que su condición no es muy buena. Mencionó que el niño contiene la maldición del hielo, que su maná está siendo bloqueado por causa de un intenso frío. A su vez comentó que no morirá si se lo trata, pero que a aquel ritmo no vivirá mucho, y en aquel momento le interrumpió una sirvienta con decir al sacerdote que el señor lo está esperando.
estado, el sacerdote se retiró del lugar. Mientras tanto el prota suponía que para él no es ningún problema, ya que está creando su propio anillo de fuego. Mientras tanto su madre negaba que su hijo se encuentre en ese estado, y empezó a llorar con decir que no quiere perderlo y que hará todo lo posible para salvarlo. El sacerdote y el señor Glenn se encontraban en una charla cuando de pronto la interrumpió Sylvia. Sylvia entró a la habitación sin tocar la puerta y apenas que tuvo enfrente a su padre empezó a suplicar que salve a Raon. Su padre no aceptó ayudarlo, cuestionando a su vez por qué debería ayudar a un niño que es incapaz de contribuir a la casa. Sylvia supo responder que es su nieto, sin embargo su padre no estaba dispuesto a ayudarlo. Lo único que iba a hacer era dar el apellido de Sigurd. Una vez dicho eso ordenó a sus guardias que la sacaran. Sylvia salió forzada entre lágrimas. Al presenciar aquel acto el sacerdote mencionó que sigue siendo tan terco como siempre. Glenn por su parte ordenó que se callara y que mejor contara los detalles. Continuó explicando que los 9 de sus circuitos de maná están cerrados por frialdad y que se volverá más peligroso a medida que envejezca. El sacerdote detalló que el problema se retrocedió debido a que compartió su aura. A su vez mencionó, es casi imposible que tu nieto se convierta en un guerrero. Para Glenn eso no era problema mientras el niño viva. La actuación de Glenn era completamente distinto de hace unos segundos enfrente de su hija. Suponía que lo quería a su nieto de forma secreta. El sacerdote al saber que Glenn estaba dispuesto a ayudar no comprendía por qué llamó a su nieto Raon, pudiendo escoger cualquier otro nombre. Glenn mencionó que Raon no solo significa sombra, relató que hace 1000 años tenía un significado opuesto. Por otro lado, Sylvia se encontraba dando un elixir que trajo el sacerdote a Raon. El niño lo comió a pesar de que era amargo y Sylvia se puso muy feliz. El prota sabía a la perfección que necesita un elixir atributo de fuego para que el calor retroceda su frialdad en sus circuitos de maná, motivo por el cual lo tomó sin ningún problema. Transcurrieron 2 años desde que empezó a entrenar mientras consumía elixires, que gracias a ello el prota pudo alcanzar el anillo de fuego más rápido. Había alcanzado el anillo de fuego de una estrella. El tiempo pasó, ahora el prota tenía 5 años, entonces obtuvo el segundo anillo de fuego. Al obtener el segundo anillo de fuego su alma se volvió un poco más fuerte, la afinidad de maná aumentó, la fuerza de voluntad aumentó, y la energía también se aumentó. Por fin lo había conseguido y el fuego ahora giraba en forma de cruz. En aquel momento a su cuarto ingresó una sirvienta para retirar la ropa sucia. Cuando obtuvo su primer anillo de fuego apareció una pantalla digital explicando los cambios sucedidos dentro de él. Justo en aquel momento la pantalla se encontraba reflejando. Sin embargo, aquella pantalla solamente lo podía visualizar él, no más otras personas. Al principio no sabía que era la pantalla digital, pero rápidamente se dio cuenta que era un sistema práctico que permitía ver su estado actual. A pesar de haber obtenido el anillo de fuego 2, los estados de poca resistencia y la maldición del hielo permanecían aún en su cuerpo, generando su duda de qué tan difícil hubiera sido llegar a 2 estrellas si no hubiera bebido los elixires de atributo fuego. A su vez se encontraba muy agradecido con su mamá y con su sirvienta de haberlo cuidado. Era consciente de que todavía tiene 5 años, por lo cual tenía mucho tiempo aún. Sus problemas actuales podían desaparecer gracias a su experiencia como base. Solo era cuestión de completar el anillo de fuego y los estados negativos desaparecerían por completo. Entonces la probabilidad de poder vengarse de Derus cada vez aumentaba. Aún así no se confiaba, ya que Derus siempre aspiraba a ser nombrado el más fuerte del continente. De momento iba a hacer crecer su fuerza y cuando se presentara la oportunidad iba a acabar con él. En aquel momento entró a su habitación su madre. Había prometido a su hijo que iban a salir a un sitio juntos. Viendo lo que el prota todavía aún no se encontraba alistado, mencionó que apresurara. Mencionó que aquel día los 7 reyes y 5 demonios que mantienen el equilibrio de poder en el continente se reúnen. La casa Singrad era uno de los 7 reyes. Los 7 reyes propagan el bien mientras que los 5 demonios amenazan la paz. Además de ello, las otras fuerzas también tenían una ceremonia de juicio, los cuales decidían si alguien es bueno o malo, y aquel día era de los Singrad. Para aquel evento ya se encontraban reunidas muchas fuerzas de juicios, y en unos minutos también llegó Sylvia junto con su hijo. Los murmullos en el evento eran bastantes, criticando a Sylvia y a su hijo, llamando sangre de fracaso a Raon. El prota se dio cuenta de que la línea directa los está menospreciando, entonces su madre pidió que no escuchara nada, y en aquel momento empezó a ingresar el jefe de la casa, Glenn Singrad. Una vez ahí dio el inicio a la ceremonia, también presentó la espada del juicio.